nuestra invitada en el día de hoy, a quien recibimos, como también. siempre, a todos los invitados que hacen el esfuerzo de venir hasta aquí a charlar un ratito con nosotros, los recibimos con un aplauso. Merecido, por cierto, por esta tarea, que tiene forma de libro, y es Karina, la hermana, el jefe, la soberana. La biografía de la figura política más importante de la Argentina hoy, Victoria. Sí, esa es la primera respuesta para mí. Es un perfil periodístico sobre la mujer que, a mi entender, es la más importante en esta pequeña estructura de gobierno. Yo fui un poquito más allá en la pregunta, porque que Milei le otorga una relevancia suprema, es evidente, la nomina el jefe. ¿Y el resto del sistema político también la ve como la figura más relevante del gobierno? Creo que eso empezó a pasar hacia el final de la campaña presidencial, el año pasado. Surge de la investigación que hice que muchas personas que rodeaban a quien hoy es presidente subestimaban el trabajo de Karina, ¿no? Pensaban que, bueno, sí, era la hermana que llevaba la agenda, que contrataba un escenario, un sonido, mandaba a hacer unos banners, y tardaron mucho en darse cuenta de que esa mujer es más que una hermana, al punto de que hoy toma decisiones de Estado, estuvo sentada a la derecha del presidente en la cadena nacional y ayer se tomó una foto con Chiquita. Bueno, ¿No? bueno, esta semana la estelaridad de Karina es particularmente visible. Sí. Esta semana. Por eso también justo coincidió que teníamos pautada esta charla con esta estelaridad, que incluyó una puesta en escena que entiendo el gobierno se toma muy en serio, que es cómo se muestra a Milei en imagen, ¿no? El plano contrapicado para que no se le vea la papada, la palidez de Karina, ayer se habló mucho de eso, de la palidez de Karina como una forma de destacarla del resto más oscurecidos por la iluminación, por lo menos es lo que se veía en la cadena nacional. Hay una gestualidad política que a vos que conocés este universo, ¿qué te indica en esta semana de estelaridad? ¿Que hay una candidata? No, yo no tengo respuesta para eso. Me interesa hablar de la disposición escenográfica de La Libertad Avanza. Vos fíjate que en estos últimos días, además de Karina Milei en el centro de la escena, tuvimos a este presidente ordenado, higiénico, sentado a la mesa, leyendo su discurso, con ese gabinete sentado. Y después el otro día tuviste al Milei en la misa del Gordo Dan, ¿no? Sí. O sea, es un Milei a la carta, ¿viste? Sí. Podés elegir el Milei que más te gusta. Sí. Karina todavía no está en esa sintonía. Es una persona que se preserva de los medios de comunicación al punto de decir no doy notas, tiene muchas dificultades para hablar en público, y lo que estuvo pasando después del 28 de septiembre, que es el primer día que ella habla a la militancia en Parque Lezama, es que empieza a viajar sola. No sola, con los Menem, con algunos armadores, baja a las provincias. Es la primera vez que se separa de su hermano. Y como bien vos decís, en estas últimas semanas, yo me perdí lo del tema de la iluminación y no lo vi. No lo vi en ningún lado eso. Bueno, nosotros lo comentamos mucho ayer acá, porque nos llamaba la atención y llamaba la atención también a muchos de nuestros oyentes, el hecho de que estuviese la iluminación tan concentrada en ellos dos. Si vos, creo que tenemos la escena para repasarla con Victoria. Estamos hablando con Victoria De Masi, que es autora de Karina, la hermana, el jefe, la soberana. Llamó la atención, incluso Lilia Lemoine, anoche dijo que en efecto a ella la había sorprendido porque ella siempre intentaba maquillar a Karina y Karina siempre le rechazaba la oferta. Lilia Lemoine entiendo que maquilló o maquilla sí, a es la Milei. estilista personal de Javier presidente. Milei. Sí. Pero, además de diputada de la Nación, ¿no? Claro, pero mantiene ese rol, ¿no? Sí. Vos, porque aparte te pregunto vos cosas de campaña, porque vos seguiste la campaña de punta a punta. Sí, para el diario AR el año pasado. Claro. Mira, supongamos que sí. Supongamos que le hicieron una estelaridad escenográfica, digamos. Hay algo que es notable, es la primera vez, además del acto de Asunción, donde Karina Milei estaba, voy a usar una palabra que se usa mucho, que es montada, o sea, súper arreglada. El día de la cadena nacional sucedió lo mismo, estaba muy maquillada.
No sé si eso dice algo, a mí me parece que dice algo de otra cosa, que es que las mujeres seguimos siendo miradas y evaluadas en ese sentido. Ahora, volvamos al tema de la iluminación y esto que ha comentado... Mirá, vamos a hacerle suma A a la ver. imagen. Mirá, este es no es foto, es video. Sí, Después es la foto que el propio gobierno distribuyó. ¿Ves? Mirá, ahí, fíjate la imagen. Los de atrás están más oscuros. Karina y Javier más pálidos. Y el Sí. contraste es con Bullrich y más a la derecha, compañeros, si es posible. El contraste es con Bullrich, que está más, más bronceada, Más digamos. oscura, claro. Sí, del otro lado, ahí está. Sí. Y Franco, que viene de estar convaleciente 2 días. Ay, sí, pobre, lo sacaron de la Lo internación. sacaron de la y internación lo sentaron y ahí. está más rozagante en esta Sí. imagen que la palidez que existe. Yo, mire, la verdad no lo sé, no No, lo he pero digo, visto. aparte se comentó Pero como... no importa la iluminación, son dos No. hermanos que son una sociedad política. Ahí, además de la iluminación, digamos que lo podemos Sí. conversar, ahí está faltando alguien. Javier Milei tenía una compañera de fórmula, que Sí, es la claro. vicepresidente, que es Victoria Villarruel, y que no está, y que tampoco estuvo en momentos específicos del acto de Asunción. Por ejemplo, sale Javier Milei a saludar al balcón junto a su hermana, estoy hablando de hace un año atrás, mientras Villarruel tenía otra tarea que es saludar a las delegaciones extranjeras. Digo, podemos hablar de la iluminación, la posición de la No, cámara. esto más que nada por si nace una candidata, ¿eh? Claro. No, Sí, surge de ahí. mira, bueno, surge de mi investigación. Yo el dato no lo tengo. A mí me cuesta mucho verla a Karina Milei lejos de su hermano. Javier Milei la necesita para actos esenciales de su vida. La distancia geográfica entre Casa Rosada y el Congreso de la Nación, en el caso de que ella decida pelear por una banca, complicaría la relación. ¿Esas 20 cuadras? Sí, absolutamente. Mirá. Mira, Javier Milei vive en Quinta de Olivos, Sí. trabaja. Sí. Él siempre dice que una cosa muy llamativa de su discurso es, cuando recibe a los 3, 4 periodistas que le dan nota, este es mi lugar de trabajo, ¿no? Casi no va a la Casa Rosada, va en días específicos, pero quien está en Casa Rosada, ocupando el despacho que está inmediatamente al lado del presidencial, es Karina Milei. Ella sabe quién entra, quién sale del despacho de su hermano, quién pide audiencia, cuánto tiempo está. Ujú. Es de un nivel de control que puede ser visto desde varios puntos de vista. Ujú. Para responder a tu pregunta respecto de esa distancia geográfica que marco entre Casa Rosada y Congreso, yo te diría que la necesita cerca y que eso imposibilitaría. O sea, el rol parlamentario la alejaría, pero Sí. una candidatura no significa que después el rol parlamentario se vaya a ejercer, por decirlo de otra manera. Bueno, puede ser Hay una una larga testimonial, tradición de sí. candidaturas testimoniales, digamos. Sí, podría y en este ser. caso el testimonio sería muy evidente. Si Karina es candidata en Provincia de Buenos Aires y Cristina es candidata en Provincia de Buenos Aires, podría darse ese duelo fundacional de un movimiento político que tiene pretensiones hegemónicas, o exagero. ¿Tiene pretensiones Yo hegemónicas? te respondo eso con un dato A que ver. es estadístico, que es de consultoras privadas, que igual se equivocaron, digo, Sí, a naturalmente. Milei no le daban chance de llegar al gobierno y acá estamos. Pero Karina no perfora. La acumulación de imagen negativa de la secretaria general de la presidencia está en el orden del 40-45%. Sí. No tracciona votos. No, mira, viste que suelen hacerse nubes de palabras Sí. donde se destaca la más mencionada por los consultados, por los encuestados. A la hora de preguntar sobre Karina Milei, la palabra destacada es mala jefe. Sí. No, digamos, no sé hasta qué punto. No genera empatía. Milei es hipnótico, es imposible no verlo. Digo, más allá de que adhieras o no a su plan de gobierno o a su estilo. Karina no tiene el don que tiene su hermano, que es el del el carisma, la locuacidad, la oratoria. Es un tipo apasionado, de emociones exacerbadas. Yo no la veo a Karina. Estamos hablando con Victoria, además y autora de Karina, que hace foco en la persona y el personaje creado de manera vertiginosa, que es este personaje rasputinesco. Hay otro Ujú. dentro del mismo triángulo de hierro que tiene características similares, Sí. por lo menos en la mitología que está creando el gobierno sobre sí mismo, Sí. que es los personajes, los operadores, ¿no?
Santiago Caputo juega mucho con la idea del Rasputín, lo juega públicamente, el puñal, la Sí. iconografía. Karina no tanto. Eh, Ahora, ¿qué tienen en común y qué tienen de distinto en el vínculo con Milei estas dos personas que integran con él el triángulo de hierro, digamos? ¿Qué le aportan Sí, y en tal caso qué puede ponerlos en conflicto? sí. Sobre Santiago Caputo quiero decir algo. Carlos Pañi lo llama el mago del Kremlin Sí. y revista Crisis lo llama el mago del off. Y yo creo que ahí hay dos No, el cosas que crimen es el el de libro Yolano da da Empoli. Empoli, Sí, sí. hasta donde yo tengo conocimiento, el asesor del presidente no leyó el libro. O No, sea, no lo leyó. y bueno, es que no solamente es la construcción que la Libertad Avanza hace sobre sí mismo, apalancado por fanáticos, por militantes y por las redes sociales, sino la construcción, los ladrillos que hemos puesto sobre sus figuras los y las periodistas. También nosotros intervenimos en la construcción de estas personas que obviamente llegaron hace muy poco al poder. ¿Qué vincula a Karina Milei y a Santiago Caputo respecto del presidente? Santiago Caputo y Karina Milei son las dos personas que creyeron, te diría que en el año 2021, que Javier Milei tenía chances reales de ser presidente. Cuando todavía recién ocupaba la banca en el Congreso de la Nación. Hay algo que es muy valorado adentro de la Libertad Avanza, que es la convicción, la fe, esto de creer sin haber visto. Desinteresadamente, en función de que las encuestas, las consultoras privadas le auguraban a ese flamante diputado, en el caso de una carrera presidencial, nada, o sea, no iba a llegar a nada. Bueno, Karina estaba convencida para el año 2022 de que su hermano iba a llegar a la Casa Rosada. ¿Contás como un acto fundacional de esa convicción el evento de Mar del Plata? El evento en el que se sortea la dieta. Sí, ahí sí, Milei ya había sido electo diputado. Yo ¿Pero ahí creo nace la expectativa presidencial de Karina? ¿O por lo menos se no. verbaliza por primera vez? Milei suele decir eso. Bueno, a ver, yo no soy quien Claro. para poner Eh, en discusión al presidente, tampoco quisiera, mm, pero yo tengo otros datos. Dale. Karina y Javier, digo para distinguir a los hermanos, no porque tenga cercanía con ellos, se juntaban a cenar en la casa de Marcelo Peretta. ¿Saben quién es? Marcelo Sí, Peretta sí, es un sindicalista de de farmacia. farmacia y bioquímicos. Peretta y Javier Milei se conocían de ser parte del panel del programa de Mauro Viale, Ujú. La Pura Verdad. Se fue en pandemia. Uno hablaba de salud relacionado al virus y Milei hablaba de la economía relacionada al virus. Peretta suele hacer reuniones en su casa, cenas. Le gusta juntarse con periodistas, empresarios, referentes de lo que sea. Le gusta ser anfitrión y tener agenda también. Javier siempre fue con Karina Milei. Y es decir, Javier no aceptaba la invitación de Peretta en el caso de que fueran otros comensales, ¿ok? Y Peretta una noche lo apura y le dice, escúchame, todo bien con vos, pero si yo te quiero votar, ¿dónde está tu nombre en la boleta? ¿Dónde está tu cara? Y se quedan pensando los hermanos. Cena que sigue, de vuelta al apretón. Escúchame, todo bien vos con el discurso libertario, la batalla cultural, no sé qué, pero si yo te quiero votar, ¿cómo hago? Esa velada fue decisiva para los hermanos. Era fines de 2020. Estábamos todavía medio encerrados, las restricciones para frenar el impacto del virus seguían vigentes. Yo te estoy hablando de una cena, o Sí, sea, sí, la gente sí. se encontraba, ¿ok? Bueno, ¿y qué hacen? En esa vuelta al auto, dicen, che, ¿y si encaramos? Karina manejaba el auto, ¿no? Y Milei dijo, dale. Y encararon. Y yo creo que ese fue el momento Ok. donde ellos dicen, el primer paso es el Congreso de la Nación. Es la parada anterior, la escala anterior a llegar a la Casa Rosada. A lo que estamos acostumbrados, eso a un candidato, incluso con trayectoria, le llevaría mucho tiempo. A Javier Milei, junto con Karina, le bastó 2 años. Karina es efectivamente, vos contás ahí todo el esfuerzo que hizo incluso para ordenar hasta
lo nomenclar, digamos, la nomenclatura de la Libertad Avanza la disputó territorio por territorio. Está el episodio de Entre Ríos que ahora se hizo conocido por otras cuestiones, Sí. digamos, porque efectivamente la Libertad Avanza se disputó, el nombre de la Libertad Avanza se disputó con personas que tenían el sello ya inscripto. Ahí ella hizo un curso acelerado de Realpolitik. Con esa discusión Sí. territorial por el nombre, por las candidaturas. Yo creo que es una mina que tiene una capacidad de trabajo descomunal, pero sobre todo una capacidad de adaptación descomunal. Entendió muy rápido cómo funcionaba el asunto y estuvo siempre muy enfocada en cuidar el nombre de su hermano, el nombre, la emoción, el cuerpo de su hermano, al punto de, en el caso de Constanza Moragués Santos, en relación a los nombres, ¿no? Que Sí. planteás, una diputada bonaerense que entró a la legislatura de la provincia de Buenos Aires de la mano de Espert por Avanza Libertad, y en un momento decidió romper con Espert y llevarle a los hermanos la propuesta de llamar a su bloque, un monobloque, La Libertad Avanza. Al principio le dieron la venia, le dieron el ok. Moragués Santos encara el tramiterío que se necesita dentro de la legislatura bonaerense, hasta que un día recibe el llamado de Karina y le dice, hay que cambiar el nombre. Moragués Santos no entendía el motivo del reclamo. Puede pasar que los nombres de los partidos se judicialicen, pero no tiene consecuencias legales de ningún tipo. Bueno, resulta que a Karina se le había ocurrido una estrategia mejor y para eso había que cambiarle el nombre. Moragués Santos se resiste y lo que hace Karina Milei es borrarla del espacio. ¿Es despiadada en el ejercicio del poder, Karina? Es implacable, sí. Alguien podría decir que su manera de ejercer el poder, que es muy intuitiva, no hay ahí un cráneo político, ¿ok? Tiene formas como muy barriales, ¿viste? Muy de turra, muy poco diplomático, silvestre. Sí, esa es su manera como de mandar. ¿Cuál fue? ¿Podés desclasificar? Te voy a pedir algo personal, pero bueno, en definitiva abordaste esta investigación desde una experiencia personal que fue la cobertura de una Sí. campaña. ¿Cuál fue tu primer contacto con Karina, el sujeto de tu investigación? Buenísimo. Esto lo respondo desde mi experiencia personal y también de una inexperiencia profesional, porque cuando yo decido encarar la cobertura de la campaña, lo propongo en el diario AR porque me parecía divertido. Yo no soy una periodista especializada en política. No, claro. Mi primer contacto visual con Karina Milei fue el 13 de agosto en el Hotel Libertador, el búnker elegido por la Libertad Avanza para esperar los resultados. Estamos hablando de una multicoalición. La Libertad Avanza no tenía estructura partidaria de ningún tipo, no tenía unidad básica, ¿ok? Karina elige ese lugar, además de la amistad que los une con el dueño, por el nombre, Hotel Libertador. Yo creo que Karina se equivocó y bajó del ascensor al piso que estaba asignado a los periodistas, que ese 13 de agosto éramos 10, te Claro. digo. Y salió del ascensor, nos miró y rápidamente volvió a meterse. O sea, no hay contacto de ningún tipo con la prensa, salvo excepciones, incluso cuando ella se ocupó de manejar la agenda mediática de su hermano, con lo cual conoce a todo el mundo y todo el mundo la conoce. Pero en campaña no había posibilidad de acercarse. Hay un guiño habitual de algunos comunicadores muy cercanos a Milei, Fantino, Telebuc, sobre todo Fantino, Ujú. que en campaña, como quien charla con un amigo en un tono chicanero, le decía, ¿y cuándo vas a presentar a Karina en público? ¿No? Era como un Sí. juego habitual. ¿Cuándo la vas a presentar? Y bueno, cuando ella quiera, lo que ella quiera, yo voy a hacer lo que ella quiera. Y el otro día, cuando Milei se refirió a la posible candidatura de Karina, dijo más o menos lo mismo. Yo no tenía ni idea que iba a ser yo, si iba a ser candidato o no, menos Sí. voy a saber si Karina va a ser o no candidata. Es decir, el nivel de autonomía de decisión que tiene Karina es mayor a la del presidente, digamos. Incluso para algo tan sensible para un presidente como designar los candidatos. Sí, la respuesta Es es un nivel sí. de autonomía total De autonomía y de autoridad. y autoridad. Sí.
Yo no tengo dudas en decir que ella es su doble. Es una ¿Es su par. doble o es el jefe? Bueno, ahí te interpongo, perdón, es horrible lo que voy a hacer porque no hay nada más espantoso que responder con una pregunta, Sí. pero a ver si nos entendemos. ¿Por qué un anarcocapitalista necesita un jefe? Si ser anarquista, anarcocapitalista, es desafiar a la autoridad, que puede ser el Estado. Bueno, lo de anarcocapitalista pareciera ser más una herramienta marketinera que una convicción profunda. Bueno, eso... A juzgar por el primer año de mandato, hay poco anarcocapitalismo, es bastante neoclásico todo. Sí, pero cuando con Diego Giacomini eran esos amigos inseparables. Sí. Sí, ahí puede ser que había una idea Y anarcocapitalista, Milei pero como no gestor, estaba encarando una carrera política. Correcto. Él voy a usar una palabra que detestan, se autopercibía anarcocapitalista. Era su identidad. pero en este año de mandato se reveló como bastante conservador, Milei, en casi todos los órdenes Lo de que pasa la es que, gestión. mira, aparte del Ahí sí artilugio... la jefatura tiene una lógica. Respondiendo a tu pregunta, Sí, si efectivamente lo anarcocapitalista era marketing y en realidad Milei es una personalidad conservadora como se manifestó este año de gestión, entonces sí. una persona conservadora tiene jefes, tiene autoridades, tiene referencias incluso religiosas que están por encima de sí. Sí. Las personas conservadoras suelen ser religiosas. Y entonces además. la respuesta ¿cuál es? Que tiene toda la naturaleza de una persona Ajá. conservadora tener un jefe. Casi Ajá. que es una necesidad vital tener Sí. un jefe. Yo lo Puede entiendo, ser Karina, puede ser Elon Musk o Trump, no sé. Yo, habiendo preguntado, indagado, investigado sobre la vida de los hermanos, me parece que ahí lo que hay es una necesidad imperiosa de que alguien te ordene el mundo en el que habitas. Yo podría darte otro tipo de respuesta, que es, por ejemplo, bajo el artilugio de la palabra libertad, entraron por esa puerta que decía la libertad avanza, conservadores, fascistas, antifeministas. Hay una trampa y son muy buenos, son haces en el manejo del lenguaje. Suelen preguntarme a qué tenemos que estar atentos, ¿no? Y yo prefiero decir, no te dejes distraer con tal y tal cosa. Posiblemente el término anarcocapitalista haya tenido un efecto en ese momento en el que Javier Milei era consumido como entretenimiento. Pero no puedo negar que ese llamado, bajo esa palabra tan rimbombante, también convocó un montón de personas que terminaron comprando otra parte del proyecto y terminaron en un voto. Volviendo al tema de Karina Milei y cómo opera, dos cosas. Muchas fuentes me decían, menos mal que está Karina, y otras fuentes me decían, incluso en términos amorosos, que Javier parece como un empleado de su hermana, ¿viste? ¿Cómo es eso en términos amorosos? Parece un empleado de su hermana. Sí. Pero no hay una transacción en el amor. Ay, ahí. Invítame otro día. Invítame otro día y abrimos ese tema. No traigo el libro, no hablo de Karina, no hablo de la libertad avanza. Estás invitadísima porque es el tema que más nos interesa. Victoria, y en Sí. relación a los influencers libertarios, Sí. vos que la conoces a ella y has analizado todo esto, ¿cómo es el vínculo? Porque, por ejemplo, el martes pasado hubo un stream al cumplirse el año de Milei, hubo un Sí. stream de los viejos influencers libertarios, estaba el Presto, estaba Danán, había otros más que no recuerdo los Sí. nombres. Álvaro Sicarelli. Sicarelli estaba también, no sé si lo viste, pero en Sí. un momento el Presto, muy sacado, lanza una amenaza que se interpreta para una persona a la que manda a hacer mazapán y le dice que no se meta con sus amigos porque la va a pasar mal. ¿Cómo es ese vínculo Sí. con estos viejos influencers libertarios y con los nuevos, ¿no? Que son el Gordo Dan y todos estos de la Sí. misa. Entiendo el enojo de El Presto, Sicarelli, Danan. Los tres, y creo que había alguien más, o el conductor, Díaz Cueto. Sí, y Dep, uno que se llama Depe, que no lo ubico, pero... Ah, de Peroncho. Sí, ahí va. Son 4 personas. A ver, voy a empezar por acá. La Libertad Avanza se arma con vínculos amistosos, familiares, incluso de noviazgos, ¿no? Empieza así ese movimiento en la pandemia, ¿no? Estas 4 personas que participaron de esa emisión
fueron fundadores a su manera de La Libertad Avanza. Cuando Karina decide encarar la campaña presidencial, hace una borradura, los corre. Es como si Karina hubiese sacado del medio a esos testigos del nacimiento de La Libertad Avanza, que eran incómodos. Y en campaña, la militancia digital, para mí hizo la diferencia. Ese es otro programa, además del amor transaccional. Podemos hablar de la tropa digital libertaria, que es muy interesante. Con mucho gusto. Y de repente aparece Daniel Parisini, a quien conocemos en redes sociales como Gordo Dan. Que para mí funda un estilo, que es el gordodanismo. Hay un tono, ¿no? Que es el tono... Hay un tuit espectacular del Gordo Dan en respuesta a un funcionario público, que creo que fue Garro, que dice, agarra tus cosas y te vas. Es lo que te diría un jefe cuando no quiere que labures, te echa, ¿no? En ese entorno, en ese contexto, el Gordo Dan es las fuerzas del cielo. Tenemos a la juventud libertaria, la bendición que le da Karina a Juan Boutet y a Sharif Menem. Sharif Menem, pariente de Martín Menem, no es cualquier persona, es la persona que le da el ok a la camioneta que se pide para salir del Congreso y que traslada ese grupo de diputados a Ezeiza para la visita de genocida. O sea, no es cualquier persona. Entonces tenés, voy a repasar, Fuerza del Cielo, gordodanismo. Tenés a los chicos que son parte de la juventud libertaria porteña, para arrancar. Y después tenés a estos que habían anticipado la revolución de los mansos y que acompañaron al movimiento desde el principio, que ahora salen a decir, che, nosotros estuvimos al principio. Todos sabemos que a Javier Milei nadie le dice el Javo, que Javier Milei es Javi. De hecho, Karina le dice Javi, no le dice... No sé si te respondí, pero me parece que ese escenario que se está armando, que tiene que ver con las juventudes, que tiene que ver con la sangre fresca y joven, algo Claro. que a La Libertad Avanza le interesa mucho, porque no está pensando un país, yo no sé cuántos años tenés, no te lo quiero preguntar, digo, yo tengo 40. 31. Bueno, está pensando un país, un proyecto de país para gente que es menor que vos. Claro. Fíjate lo que pasa con los jubilados. Fíjate lo que pasa con los estudiantes universitarios. Sí, estás recontra invitada para seguir conversando en el día que vos quieras, porque se nos terminó el tiempo y quedaron 4 temas pendientes. Amor último- transaccional, No, este último, que Sí. es ¿qué país tiene en la cabeza Karina sí. como parte de una unidad política con su hermano Javier? Que me interesa mucho ese Ujú. aspecto y está abordado en el libro. ¿Qué país tiene en la cabeza Karina? A quien conocemos mucho menos que a su hermano. Sí, es parte de su poder. Exactamente. Entonces, esta último que dijiste, para mí es un gran pendiente para una próxima charla. Y después, temas off topic, o sea, fuera del libro, Sí. que es el amor transaccional. Es un buen tópico. Pero ya incluso me gustaría llevarte a tu expertise como cronista de policiales en Sí. ese aspecto. Sí, ¿por qué lo decís, policiales? Porque hay una larga tradición de la crónica policial que hasta no hace mucho tiempo se llamaba Crímenes Pasionales, que afortunadamente cambiaron de nombre. Sí, pero el crimen no cambió, viste que No, el siguen, crimen no matan cambió. a una mujer por día. o sea, Exactamente. no cambió. Que afortunadamente cambió y Sí. ahora se le puso el nombre que corresponde, Sí, pero que tiene que ver el abordaje del policial como estilo literario. sí. Tiene todavía una coloratura que no tiene ninguna otra forma de contar la realidad. Y no, porque hay malos. Exactamente. Sí. Hay malos, hay historias, hay consecuencias. Y hay una idea de que no hay lugares seguros. Bueno, hay varias cosas para volver a charlar con... Hay varios motivos para volver a charlar con Victoria de Masi, que está presentando Karina. ¿Va a haber presentación formal de Karina? A mí me pasa el año por encima, yo no puedo más. No sé, la verdad que no tengo Ya idea. fue. Quizás marzo del año que viene, algo en el verano, pero Ok. yo no sé si en diciembre. Voy a avisar. Bueno, quizá en el verano la Costa suele hacer presentaciones. Sí. En la Costa se suelen hacer. ¿Qué editorial? Sí, la ¿Sabes sudamericana. quién se tiene que encargar, no? Eso. Sí, ya Sí. sé. Bueno. Pero creo que ya no va a Levante la estar mano. con nosotros, así que va a tener tiempo de hacerlo. Creo que va a estar por la tarde. Gustavo Coban, que es nuestro productor. De él hablaba, ¿eh? Digo, no. Sí, sí.
No es que esté echando a nadie, para nosotros es un gusto que esté acá, pero él nos deja. ¿Qué querés que te diga? ¿Sí o no? ¿Es verdad? Mirá, Nadie está nada cerrado. Levantan los sombritos. Bueno, está muy bien. Bueno, está muy bien. Amigos y amigas, tenemos una nueva charla probablemente con Victoria De Masi. Sí, me gustó venir acá porque es una audiencia difícil para mí. Así que la audiencia, el chat, yo no lo estoy Yo mirando, ya ni pero... me doy No cuenta. lo miré. Yo ya ni me doy cuenta. Estoy tan acostumbrado Sí. que ni me doy cuenta. No, y me parece que son los mejores lugares para venir, además de los anfitriones, me refiero a ustedes. Pero yo le quiero desear un buen fin de año a la audiencia, a los que están ahí en el chat, les mando un beso a todos, espero que hayan sido buenos. No sé, no lo leí. Dame un segundo y te digo, pero... No me Sí, digas, sí, no me hubo- digas. Hubo buena No me digas, no me repercusión. quiero enterar. Sí, Claro, no, pero, muy vos, buena pero pará, repercusión, vos estás en programas diarios. Sí, pero no. Yo estoy en Gelatina cada 15 días. Cada 15 no y estás a no diario. miro el chat. Y no ves el chat. No, es un, pero los es un quiero muy buen mucho a todos consejo que hay que igual. darle a todos. Gracias, Victoria. A ustedes. Gracias, compañeros del aire. Gracias, Adiós. compañeros en Bambalinas. Estamos 2 minutos pasados. Ya se viene Carla